junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti.
El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Repetí este mantra muchas veces cuando los tenebrosos os ataquen. Y con este mantra vosotros derrotaréis a los tenebrosos. Ellos no podrán contra vosotros. Repetidlo, tened fe en estos mantras. A mí me los enseñó el ángel Agoch, ángel de mando. Es un maestro de gran poder. ¿Entendido? Si después de este video anhelas conocer más acerca del conocimiento gnóstico, te invitamos a suscribirte a este canal y si vives en Colombia puedes asistir a conferencias en los lugares que están en la lista en la descripción del video. Amigos, ante todo decirles de esta doctrina que fue anunciada aquí por nuestro amigo, se llama gnóstico. Aquí en nuestro país, México, tenemos nosotros una asociación de estudios gnósticos, antropológicos y culturales. A mí me ha cabido el gran honor de enseñar la doctrina en todo nuestro país, México. Yo soy de Cotija, Michoacán. He vivido más que en otros lugares, en distritos federales. He viajado también por algunos lugares fuera de nuestro país, llevando la doctrina. Y tenemos ya unos 5 millones de personas en toda la América. Dejando este preámbulo, entraremos en materia de sexología trascendental. Ciertamente podemos estudiar la sexología desde dos ángulos completamente diferentes. El uno, desde el punto de vista meramente oficial, tal como se enseña en la Universidad de Medicina, etc. El otro, desde el punto de vista gnóstico. Voy a afrontar la sexología a la luz del gnosticismo universal. Ante todo, gnosis significa conocimiento.
La palabra gnosis entra también en la ciencia oficial. Diagnosis, por ejemplo. Diagnóstico. Ven ustedes la gnosis ahí en la etimología. En todo caso, las corrientes gnósticas definizadas conocen a fondo la sexología. En nombre de la verdad debo decirles que Sigmund Freud, con su psicoanálisis, inició una época de transformaciones extraordinarias en el campo de la sexología. Sigmund Freud produjo una innovación dentro del terreno de la medicina, y eso lo saben todos los que han estudiado a Freud. Adler fue ciertamente uno de sus mejores discípulos. Discípulo de él también fue Jung y muchos otros psicólogos, psicoanalistas y parapsicólogos. El sexo en sí es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor del centro giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos, por ejemplo, un baile, una fiesta. Alrededor del sexo gira toda la fiesta. En un café gira todo alrededor del sexo. Hoy en día el sexo comienza a ser estudiado a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales. Desafortunadamente, y es verdad, abunda mucho la pornografía. Se desvía el sexo hacia actividades meramente sensuales. Hay varias clases de sexo. Existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo. ¿Qué se entiende por sexualidad normal? Entiéndese por sexualidad normal la actividad sexual conducente, pues, a la reproducción de la especie. La infrasexualidad es diferente y hay dos clases de infrasexuales. En materia de cábala, por ejemplo, se dice que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemah. Lilith representa una de las esferas infrasexuales. Encontramos en ella los pedreristas, los homosexuales, las lesbianas, los etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado de Nahemah encontramos nosotros los abusadores del sexo pornográfico, aquellos que se entregan de lleno pues a la lujuria sin frenos de ninguna especie ni control alguno. Son dos esferas de la infrasexualidad. Así pues, el sexo normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En cuanto al goce sexual en sí mismo, es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran el goce sexual como un pecado, quienes lo califican con algún tabú, o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etcétera, están totalmente equivocados. El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre. De ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza al goce sexual. Pero pasemos ahora al suprasexo.
al azufre.